tutorial número 27 del curso de Python 3, en el que empezamos a ver los diccionarios. Los diccionarios son objetos tremendamente útiles que nos permiten mapear, asignar objetos directamente a otros objetos. La sintaxis de un diccionario en Python es muy sencilla, simplemente tendremos que pasar su contenido entre llaves. Aquí podemos ver un primer ejemplo de un diccionario vacío. El nombre de diccionario no es una casualidad, su comportamiento es muy similar al de un diccionario tradicional. Para usar un diccionario necesitamos primero un término, un nombre a buscar. Eso es lo que en un diccionario Python se llama la clave key. Y ese término, esa clave, contiene una definición que en un diccionario Python se denomina valor. Veamos las similitudes usando el diccionario de la Real Academia Española. Aquí estamos en el diccionario de la Real Academia Española. Vamos a escribir, por ejemplo, un término cualquiera. Amanecer. Esto, el término, es lo que en un diccionario Python se denominaría la clave, la key. Ahora llevamos a cabo la búsqueda y aquí tenemos la definición para el término amanecer. Esto es lo que en un diccionario Python se denominará el valor. Recuérdalo porque el primer ejemplo de diccionario Python lo vamos a hacer con strings y vamos a utilizar exactamente lo mismo que vemos aquí. Otro ejemplo sería si busco anochecer y de nuevo aquí tendríamos la clave anochecer y aquí el valor. Podríamos seguir haciéndolo con las palabras que quisiéramos. Aquí estamos en el shell y vamos a empezar por crear un diccionario vacío, como veíamos en el ejemplo antes. Hay que pasarle, hay que asignarle las llaves de apertura y cierre. Eso es lo que le indica a Python que lo que va a contener esta variable es un diccionario. Si yo ahora escribo vacío, vemos cómo nos devuelve el diccionario vacío, que es como se encuentra de momento, pero ya existe, es un objeto que existe. Veamos ahora cómo crear el diccionario de la RAE en Python. Esto nos permite entender la sintaxis de los diccionarios en Python. Para empezar, como hicimos aquí, tenemos que darle un nombre, vamos a llamarle RAE, y asignarle, como va a tener contenido, en este caso, empezamos con las llaves de apertura, y ahora podemos ir añadiéndole todos los elementos que queramos. En un diccionario cada elemento está formado por dos partes, lo que decíamos antes. Una es el término y otra es la definición. Lo vemos con el ejemplo que poníamos antes, amanecer, sería el término. Tenemos que separarlo de la segunda parte de cada uno de los elementos con dos puntos y a continuación la definición, que es la que vimos antes cuando estuvimos en el diccionario de la RAE. Aquí tenemos el primer elemento de nuestro diccionario. Podemos incluir en él todos los elementos que queramos, todos los que están en la propia RAE si quisiéramos. La diferencia entre un diccionario de la Real Academia Española y un diccionario Python es que ya iremos viendo más diferencias, pero para empezar, esta primera parte se llama clave o key, no término, y esta segunda parte se llama valor, no definición. Pero siempre los elementos que se encuentran dentro de un diccionario tienen una clave, dos puntos y un valor. Podemos incluir los elementos que queramos en el diccionario separándolos por comas. Así que aquí pongo una coma y añadimos un nuevo elemento. Voy a escribirlo ya entero, pero la estructura es exactamente la misma. Para anochecer, clave, valor. De nuevo añadimos comas al final y así puedes seguir añadiendo todos los elementos dentro del diccionario que quieras. Vamos a poner uno tercero y una vez que hayas incluido todos los elementos que quieres que formen tu diccionario, lo que tienes que hacer es añadir las llaves de cierre. Ya tenemos nuestro diccionario completo. En el momento en el que añadimos la llave de cierre, Python ya sabe que hemos completado nuestro diccionario. Si yo ahora escribo el nombre de nuestra variable, vemos cómo nos devuelve entre llaves para indicar que es un diccionario, las claves que vemos anochecer como un string, dos puntos, y los valores, también un string de cada uno de los elementos que hemos incluido en nuestro diccionario, todo completo. Los diccionarios son especialmente eficientes buscando valores a partir de un objeto específico que se asigna ese valor, así que tenemos que utilizarlos siempre que queremos encontrar un objeto, que sería el valor, basándonos en otro objeto, que sería la clave.
Además de mediante las llaves, como hemos hecho aquí, los diccionarios pueden también crearse usando el constructor dict, abreviatura de diccionario. Suele usarse más a menudo las llaves, mientras que el uso del constructor suele utilizarse para convertir en diccionarios otros objetos ya existentes. Por ejemplo, vamos a crear un tuple, un objeto que ya conocemos. Está formado por strings de 2 caracteres. Pues podemos convertirlo en un diccionario simplemente aplicándole el constructor dict, sin más. De este modo dict2, observa cómo nos lo ha convertido en un diccionario de pares clave valor. El orden puede variar. Recuerda que en un diccionario la relación se crea entre la clave y el valor. La localización no importa, como puede ser si lo hacemos a través de los index. Así que aquí hemos convertido el tuple en un diccionario simplemente aplicándolo aquí, como hemos visto. Eso sí, recuerda que los tuples son inmutables. Aquí no hemos modificado el contenido que tiene tos. Si volvemos a pulsar tos, nos aparece lo que teníamos. Desde luego que es una obviedad. Aquí lo que podríamos haber hecho, lo que podemos hacer ahora, es crear una nueva variable, nuevo, y hacerla igual a dict2. Entonces ahora sí, si escribimos nuevo, ahora ya tenemos guardada, almacenada en esa variable nuestro nuevo diccionario que deriva del tuple. Sigue manteniéndose en el tuple en tos. Igual podríamos hacer desaparecer el tuple si le llamáramos aquí tos, pero de este modo esto ya es algo que tienes que saber perfectamente. Este tipo de conversión no se limita a los tuples, podemos hacerlo con muchos otros objetos, aunque aún no hemos trabajado con listas. Sí hemos trabajado, pero no hemos visto en profundidad las listas en este curso. Es otro de los objetos que podemos convertir exactamente del mismo modo. Yo puedo escribir aquí esta lista formada por strings de 2 caracteres y podemos llevar a cabo exactamente el mismo proceso de antes mediante los, y observa cómo nos lo ha convertido inmediatamente en un diccionario. Veamos ahora cómo podemos añadir un nuevo ítem en un diccionario o cómo podemos cambiar uno que ya exista. Es muy sencillo. Para ello tenemos que referirnos al ítem por su clave, su key, y asignarle un valor. Si esa clave ya existe dentro del diccionario, el viejo valor es reemplazado por el nuevo. Si la clave es nueva, se añade al diccionario con el valor que le pasemos. Para practicar con esto vamos a crear un nuevo diccionario al que llamaremos notas. La clave será el nombre del alumno y el valor su nota. Vamos a usar tanto para la clave como para el valor strings, pero ni mucho menos ni claves ni valores están limitadas a usar como tipo de datos los strings. Se pueden utilizar muchos otros. Intenta crear ese diccionario por tu cuenta siguiendo lo que hicimos antes, aunque yo ahora también lo hago aquí. Vamos allá de modo rápido creando el diccionario al que llamamos notas. Y voy a añadir varios ítems dentro de notas, cada uno de ellos con la clave y el valor que tiene que tener. Y cuando tengamos añadidos los ítems de nuestra lista, cerramos las llaves. Decir que aquí, aunque lo he hecho para que quede más claro, no es necesario la indentación, simplemente es por claridad. Y también que, aunque es una convención tampoco obligatorio, el último de los ítems suele también ponerse la coma después de ese ítem, aunque tampoco es obligatorio. Ya hemos creado nuestro diccionario notas. Como antes, si ahora lo escribimos, nos devuelve el diccionario con toda la información de claves y valores. Veamos primero cómo podemos hacer para añadir un nuevo ítem dentro del diccionario. Observa la sintaxis porque siempre va a ser la misma. El nombre del diccionario, entre corchetes la clave y el signo igual y posteriormente el valor. Pulsamos Enter y ahora escribimos de nuevo notas. Observa cómo aquí nos ha incluido la clave y el valor que acabamos de incluir. El proceso para cambiar alguno de los ítems que ya exista es exactamente el mismo. Por ejemplo, con lo que hemos escrito ahora, recuerda, ahora lo veremos, que las claves no pueden modificarse. Lo que podemos modificar son los valores. Así que con Alpe, por ejemplo, volvemos a Arturo y ahora si aquí
cambiamos esto y ponemos en lugar de sobresaliente notable. Con esto, ahora como la clave Arturo ya existe, ahora insistiremos, pero repito que las claves son únicas, no pueden repetirse ni modificarse. Los valores sí que pueden cambiarse y pueden estar repetidos, como ya vemos aquí en varios casos. Vamos a escribirlo y ahora observa cómo, si volvemos a escribir notas, Arturo ahora aparece con notable. Terminamos este video tutorial insistiendo, por tanto, que los diccionarios están formados siempre por una clave que tiene que ser única, no se puede repetir, y un valor. Los valores sí que pueden repetirse las veces que queramos. Los diccionarios son realmente muy útiles y, a diferencia de los tuplers, como vemos, son totalmente modificables. Seguiremos en el próximo video tutorial trabajando y viendo cómo llevar a cabo, por ejemplo, cómo eliminar elementos que estén dentro de un diccionario. Pero será en el próximo video tutorial. Por hoy nada más. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.